Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Go 2018. Para quienes lo vean por primera vez, nuestros espectadores recién llegados, este es un programa en el que hacemos un repaso a la situación en la que se encuentra la línea de alta velocidad en construcción y ahora en pruebas a Galicia. ¿Por qué se llama Go 2018? Porque así se llama la web desde la que desde 2015 comenzamos a hacer un seguimiento de estas obras y de esta línea. Entonces se prometía que el final de las obras y la entrada en servicio de esta línea sería en 2018 y entonces le llamábamos Go, ir, pero también es una fusión con OU de Ourense, ir hacia el 2018, que se convirtió en 2019 y luego ni siquiera en 2019. De hecho, llevamos ya 489 días de retraso desde la última fecha que se dio oficial, que fue 2019. Estamos en el mes de mayo, comenzando el mes de mayo. Nos acompaña Manuel Martínez Rapela, que quienes siguen nuestro programa lo conocerán sobradamente. Él es ingeniero, empresario, es presidente de la Comisión de Infraestructuras de la CEC, fuiste además presidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, pero a mí lo que más me importa es que es un hombre muy enterado en todo lo que se refiere a las infraestructuras y las obras públicas. Y por eso está aquí con nosotros, porque es una voz autorizada a la hora de hacer un análisis de cuál es la situación. Antes de hablar con él, vamos a ver este reportaje en el que les ponemos al día de cuál fue el trabajo que realizó la DIF a lo largo de abril del 2019, las pruebas, etc. El mes de abril comenzó con la ejecución de las auscultaciones realizadas por los trenes laboratorio. El primero fue el VETE, el más veterano, que realiza comprobaciones de catenaria y vía a velocidades de hasta 200 km por hora. Luego llegó el Séneca, el laboratorio que puede rodar a más de 300 km por hora, y realizó su recorrido de ida y vuelta entre Pedralba de la Pradería y Taboadela, verificando la línea. Y por último, con un Albia, como los que habitualmente se hace el viaje entre Galicia y Madrid, comenzaron las pruebas del RTMS de nivel 2. Las pruebas se están realizando con una cadencia nunca vista antes, en otros tramos. Y lo que en otras líneas llevó meses, entre Pedralba y Taboadela, se está resolviendo en apenas unas semanas. Bueno, pues parece que las cosas ahora progresan adecuadamente y ya hechas las pruebas de los trenes laboratorio y con las pruebas en marcha del RTMS2, todo podría parecer indicar que a lo mejor es cierto y en 2021 tenemos AVE, la llegada del AVE a Ourense, ¿no? ¿Qué te parece? Hombre, esa probabilidad ya existe. Sí. Los que éramos un poco escépticos, Sí. pues vamos cambiando de opinión porque efectivamente las pruebas van con una velocidad que no iban en las anteriores. Nunca, es algo nunca visto. Exacto, aquellos antecedentes que teníamos no nos llevaban al optimismo, pero ahora parece ser que van bastante bien y que no tienen problemas. Además, no está dando problemas la línea, está muy bien construida. Sí, tengo que decirte además que incluso desde el diario de Burgos me han llamado porque decían, bueno, ¿cómo es posible que ahí y ahora vayan tan a prisa cuando aquí en nosotros pasó el tren Séneca en septiembre de 2020 y nos dicen que no vamos a tener línea hasta 2022? Y ahí en cambio ya dicen que, claro, pues sois unos privilegiados, que cosa rara, cuando llevamos con las obras de la dependientes de terminar desde el año 2010, no puedes decir que somos unos privilegiados. Pues sí, así es. Que, pero sin embargo, Manuel, hay asignaturas que van a quedar pendientes, ¿no? Para cuando llegue el primer AVE a la estación de Ourense, va a llegar a esta estación de Ourense, a la de 1957. No va a llegar a aquella estación de Ourense que había diseñado Foster. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? Porque yo creo que se ha generado muchísima confusión sobre el tema de la estación. Así es, porque la verdad es que hay poca transparencia. No sabemos mucho de lo que va a ocurrir. Sí sabemos después de, me parece que fue en enero, que salió la aprobación del estudio informativo de la estación y parece ser que las modificaciones que se hicieron en la playa de vías para la llegada tanto de los de alta velocidad como los que no lo son, vamos, los que vienen en ancho ibérico, pues se van a tener que modificar otra vez. Ya. Empezamos con una estación por la que las vías entraban, los trenes entraban próximos a la calle Río Arnolla, es decir, la zona norte. Sí. Después se acercaron a la actual estación,
se hizo ahí una modificación de vías, unos topes para llegar a los trenes AVE, etcétera, y ahora en este estudio informativo pues ni uno ni lo otro. Parece que entran por una zona intermedia y se ampliará lo que es la estación actual con una zona acristalada sobre el primer andén, ese tan ancho que hay. Sí. Y una serie de modificaciones puntuales que todavía no sabemos muy bien en qué consiste. Hay las pasarelas, sí se mandó, por lo que sabemos también, al diario de la Unión Europea un proyecto, un anuncio para la licitación que nunca es vinculante, muchas veces se ha transgredido, ¿no? No llegó. Siempre. Siempre. Hay que ser sincero. Además con unos plazos de 44 meses para ejecutar las obras, sí era lo cual a mí me lleva a pensar que no se va a modificar nada en la estación hasta que se haga la variante. Ya. Pero es una opinión particular. Casi sería lo lógico, ¿no? Porque no tiene sentido hacer ahora una estación en la que están planteando, bueno, de hecho incluso toda la solución que se ha ejecutado para la adaptación de la playa de Vías a la llegada de los trenes AVE por el corredor habitual, el que ahora va a ser de ancho mixto, todo eso, incluyendo los andenes y tal, van a tener que volver a destrozar y volver a adaptar. Es una auténtica pena. Aquí ya hablamos en este programa otras veces de la manifiestamente mejorable planificación de Adif, que llevó a cosas incongruentes y raras. Y yo creo que una de las más importantes es no haber acometido simultáneamente entre Lubián y Orense la variante. Eso hubiera ahorrado los 100 y pico millones que hubo que gastar en la adecuación del tramo actual, del convencional, estas modificaciones en la estación, en las vías, una vez tras otra, que son otros cuantos millones, y todo esto, solo con haberlo adelantado, yo creo que se podía haber hecho. Ahora se habla de que la variante se van a pedir a los fondos europeos dinero. A mí es algo que me llama la atención, porque eso es algo que teóricamente ya tendría que tener su presupuesto consignado. Es decir, lo que no puedes es quitarle a lo mejor a eso que se llama los fondos de recuperación a otras iniciativas que a lo mejor sí supondrían una recuperación importante para Ourense, ¿no? Quiere decir, esto es de alguna manera escamotearle dinero a la provincia, ¿no? Es así. Yo lo que creo es que de repente aparecen 140 millones, de los cuales 70 y 70, no vamos a abundar en eso, y hay que acometerlos en una época determinada, en un tiempo determinado, y hay que presentarlos. Y esos proyectos, como no los hay, pues salvo algunos que se están evolucionando a toda velocidad y tal, pues lo que cogen es proyectos que existen y los mandan para obtener esa financiación a través de ellos. Hombre, si nosotros no tenemos la variante simultáneamente, lo otro es dinero. Es decir, siempre es cuestión económica el hecho de que las obras no se hagan, se retrasen y todo esto. No hay cuestiones técnicas, afortunadamente hoy no existen. Hay unos medios tan avanzados que no hay razones para retrasar las obras por cuestiones técnicas. Siempre es por cuestiones económicas y ahí es donde estamos jugando. Por ejemplo, sí que se podría aprovechar esos fondos que vienen para hacer la terminal de mercancías en San Cibrao, ¿no? Que sería una manera... Además es muy poco dinero. Es decir, ese anteproyecto que existe lo valoran unos 20 millones de euros aproximadamente, que con lo que ahorrarían en el funcionamiento de 3 estaciones hoy simultáneamente se amortiza en pocos años. Claro. Y luego está otra cuestión de la que ya no se habla. Se hablaba hace una década y media, que eran los aprovechamientos urbanísticos del espacio que se reducía. Pero es que la estación de Ourense va a convertirse en un páramo con un montón de vías que ahora están destinadas a mercancías por las cuales no pasa un tren, ni siquiera se almacenan, porque antes aún dejaban ahí durante años vagones que no tenían uso, pero ahora ya los han liquidado todos. Sí, y todavía queda por ahí algún resto, y ese subarrendamiento tan extraño que hace Adif con los terrenos que le ceden para un cierto uso, luego los subarriendan. Sí. Entonces hay allí una serie de almacenes y tal que tranquilamente podrían pasar a San Ciprián, que es donde, como sabemos, se mueve el 85% del tonelaje de mercancías que se mueven en Ourense. Ahí se mueve lo equivalente a un vagón diario en la estación. Si liberan todas, primero,
no tendríamos tan constreñida la estación de autobuses si lo hubieran liberado en su momento, si lo hubiera hecho por aquella zona. Y ahora, si lo liberan y lo ceden otra vez al ayuntamiento, lo devuelven, pues cantidad de cosas públicas que habría que hacer en esa zona, pues como por ejemplo una zona deportiva que tanto necesita el barrio de Puente, que está colapsado el pabellón, etc. Bueno, podríamos hablar de unas cuantas cosas que se podrían hacer ahí. Una pregunta, hablando de la estación, inicialmente el proyecto movía la estación hacia el norte, ¿no? Sí, hacia la calle Rigarnolla. Aprovechando que la variante entraba por el mismo tramo que la línea de Monforte y entonces ya hacías así. Exacto. Y entonces se liberaba espacio en la zona de la avenida de Marín y el Oje Gómez Franco. Ahora, al final, eso ha desaparecido, ¿no? Esa modificación. Con este estudio informativo lo llevan más al centro, la entrada de los trenes de alta velocidad, y todavía queda una zona ahí que se podría liberar, eso es indudable. Pero sí, se ha cambiado 3 veces. Ya. No sabemos por qué. El anuncio no vinculante, como mencionabas tú, del Diario Oficial de la Unión Europea, fijaba como que la licitación iba a ser para el 31 de diciembre de este año. Estamos hablando, bueno, ellos dicen que es el 31 de diciembre, vamos a suponer que fuera así. A eso hay que sumarle todo lo que es la tramitación hasta que la empresa empieza hasta el acta de replanteo. Hasta el acta de replanteo, que pueden pasar 8 o 10 meses, un año sí, a lo mejor. Puede, sí. Y luego 44 meses. Como mínimo. Como mínimo. Estamos hablando del orden de 5 años. Sí. O sea, estamos hablando del año 2027. Sí, como mínimo 2000. Si hay suerte, en 2027 tendríamos entrando los trenes AVE de verdad en la estación de Orense. Bueno, eso, claro, sí, porque es ese, digamos que el plazo para el proyecto más costoso en tiempo, que es el del 44. Sí. Pero luego hay otros que siguen, que si no se solapan, también van a ir añadiendo. Hombre, es el túnel de Montealegre, digo el puente sobre el Miño. Solo la estación, solo la hablamos. Estación. Si no... Sí, efectivamente, hay otros, bien, me parece que son, lo tengo aquí apuntado porque si no me olvido. La estación y pasarela calculan que va a costar 58 millones más IVA, es lo que mandan a la Unión Europea, y dan 44 meses de plazo. Y luego la cubrición de las vías en las proximidades del puente de la Avenida de Santiago son 10 millones y medio y 18 meses de plazo. Sí, y luego ¿Pueden simultanearlo o no? Y luego habría que hacer la pasarela que comunica con la otra zona de allá, ¿no? Exacto. La circunvalación. Y la cubrición ya final y urbanización. O sea, hay una serie de contratos que todavía no están en ese anuncio, que también pueden demorar, pero bueno, en cualquier caso, para el 2027 como mínimo. Vamos a ver en esta pieza cuáles son, aparte de la estación, todas las asignaturas pendientes que quedan que tiene todavía ADIF con la provincia de Ourense. Así como las pruebas de la vía y la catenaria no solo progresan adecuadamente, sino que lo hacen como nunca antes en otras líneas, las obras pendientes siguen en esa fase indeterminada en la que llevamos ya muchos meses. En el caso de la variante exterior, los primeros subtramos han vuelto al Diario Oficial de la Unión Europea con un anuncio de licitación previsto para el mes de junio, pero no es el primero tampoco. De la subestación eléctrica de tracción de Asportas, una pieza clave para poder garantizar el incremento del número de servicios entre Galicia y Madrid por la línea de alta velocidad, todavía no se sabe ni cuándo saldrá a licitación sus obras, ni cuándo se ejecutarán, por supuesto. Otro tanto sucede con la adaptación del túnel del Padornelo, que permitirá circular por la vía doble desde Pedralba hasta Vilabella, un tramo de 32 kilómetros que se va a estrenar con vía única. Y si a ello le sumamos los contratos de la estación de Ourense, el monto total de obras pendientes de la línea del AVE en este último tramo supera los 700 millones de euros. Bueno, estamos hablando, antes hablabas, Manuel, de la estación y hablabas de la variante, que es otro de las asignaturas pendientes y que ya aparece también en el Diario Oficial de la Unión Europea. Solo hasta Seisado. Solo hasta Seisado. Es un poco sospechoso. Para mí sí.
Para mí sí. Temo que el túnel de Montealegre y el viaducto sobre el Miño estén todavía en el limbo. Sí, y se atraganten. Si aprovechan los fondos europeos para esto, pudiera ser que se hiciera, ¿no? Pero es que eso es esencial para Ourense. Es esencial para Galicia porque tendríamos AVE verdadero en todo el kilometraje, cosa que en este caso no lo sería. Y es esencial a Ourense para liberar toda la vía actual que se podría utilizar como un vial tan necesario para Ourense ciudad, para el polígono industrial y para todo, para comunicarlo, que sería magnífico, ¿no? Sería un cambio radical en la ciudad. Sí. Podría ser incluso mixto, metro ligero. Claro, sí, un tranvía de estos eléctricos que hay ahora sin necesidad de trole, arriba y tal, simultaneándolo con los pasajeros a pie o en coches a pequeña velocidad, etcétera, que abastecieran a esos casi 10.000 personas que trabajan en las zonas de los polígonos y que van casi todos los días en coche, y que podíamos liberar a la ciudad de cantidad de coches y podían circular por ahí. Además, si vas en bicicleta, por ejemplo, como es tan llano, ¿no? Porque claro, los trenes no admiten muchas pendientes. Pues mira, 14 milésimas, 1,4% de pendiente máxima tiene esa zona. Claro, es casi llano. Hay otro asunto, y este sí que no ha aparecido todavía en el diario oficial de la Unión Europea, que es la licitación de las obras de la subestación eléctrica de tracción de As Portas. Así es. Y con él también la línea de alta tensión. Adif dice que no es necesario para la inauguración de la línea. Pero bueno, tú que conoces muy bien todo el tema eléctrico, porque además me contabas que trabajaste. Sí, es un sitio sensible para mí, al que tengo nostalgia, porque fueron mis primeros trabajos al terminar la carrera. Allí estuve destinado en la presa de Las Portas y participamos decididamente en la construcción de esta central que ahora va a abastecer todo esto. Y precisamente también en donde se va a colocar la otra subestación, en las ventas de la Capela. Sí. Ahí estaban los depósitos de cemento que abastecieron a la presa de Las Portas. Ahí se descargaba el cemento y iba allí. Es una zona que yo me pateé muchas veces. A mí me llamaba la atención porque yo que conozco la parte ferroviaria de tal, es una estación que de repente tenía una infraestructura industrial que no aparecía en ninguna otra. Sí. Efectivamente tenía que estar vinculado a la construcción de la presa. Claro, es una presa, como sabes, impresionante y todos sus aledaños, sus cosas, casi 5.000 personas allí trabajando durante varios años y el abastecimiento era esencial y por ferrocarril se utilizó el cemento, parte de él, vamos, pero en buena parte. Me contaban cuando empezamos con las obras del AVE a hacer el seguimiento en Vilariño de Conso que tuvo más impacto la presa por los años que estuvieron trabajando, lo que dices tú, 5.000 personas durante casi 10 años. Sí. Y el impacto económico que supuso para Vilariño aquella infraestructura. Como curiosidad te puedo decir que los que vivíamos en Viana, que éramos una buena parte, los partidos de fútbol los íbamos a ver a la Gudiña porque no había señal. Está muy bien. Estás hablándome de los años 60, principios de los 70. Sí, principios de los 70. Años 70, sí. Me recuerda una novela que se llama Central Eléctrica, que si no leíste, te recomiendo que la leas. Y si no, te la presto. Es de la época de la generación de los novelistas sociales. Yo creo que era de Alfonso Grosso o de Jesús López Pacheco, ahora no me acuerdo, de uno de ellos era. Y es la historia de la construcción de una central eléctrica también en una época y cómo influye en el pueblo. Pero volvamos a lo nuestro. Entonces, ¿tú crees que es posible, cuánto tiempo es posible mantener la línea de alta velocidad solo con las subestaciones que hay pues antes de la estación de Sanabria alta velocidad y después de la estación de Ourense? Porque Amoeiro está después de Ourense. Entre ambas hay 140 kilómetros. Si el Adif ha fijado como media unos 50 y tantos kilómetros entre cada subestación eléctrica de tracción y aquí hay 140 kilómetros, parece que eso no se sostiene mucho. Claro, porque ahí hay una serie de centros de autotransformación a lo largo de los kilómetros que lo único que hacen es mantener la tensión. Es decir, aquí estamos hablando de potencia eléctrica, que es la energía de verdad, y luego hay un voltaje, que es el potencial,
que es el que hay que mantener para que no decaiga y puedan funcionar los motores. Pero claro, lo que depende es de la potencia, y la potencia hay que abastecerla para que haya frecuencias necesarias. Claro. Uno de los problemas que tuvo el Eixo Atlántico era ese, faltaba una central de producción adecuada, vamos, una subestación en ese momento que le hacía que no pudiese haber las frecuencias necesarias. Bien, pues ahora vamos a tener aquí el mismo problema. Si nosotros vamos a querer tener 6 o 7 u 8 frecuencias diarias en los dos sentidos, con trenes en este tramo circulando a la vez, es posible que no haya potencia si no está hecha la conexión con las portas. Claro, ese es un problema que se plantea porque además incluso se hablaba de que a Ourense llegarían trenes de otras procedencias, Sevilla, Valencia y tal, que de esta manera también podrían condicionar. Y bueno, y la posibilidad de que entrase la competencia. Claro, es algo que no... claro. Es que aquí siempre tuvimos la obsesión de comunicar con Madrid en las 2 horas y cuarto, 2 horas y 10. Ahora el comienzo va a ser con algo más, al parecer, ¿no? En 2 horas y media. Pero bueno, ya es un tiempo muy adecuado. Pero es que nuestra conexión con Valencia, con Sevilla, con Barcelona, con cualquier lado, va a ser espectacular. Claro. En unos tiempos de casi ir y venir en el día, a cualquiera de estos sitios que hoy es impensable, ni en coche ni en avión, porque el avión se necesitan también otros tiempos para llegar a él y para embarcar y desembarcar, ¿no? Sí, estamos hablando de tiempos de viaje, a lo mejor a Sevilla o a Valencia, probablemente también a Barcelona, prácticamente los que había con Madrid hace 4 o 5 años, o menos. Sí, no, casi como, de poder ir y venir en el casi día. como a Madrid en estos tiempos de los 4 horas y 3/4, o por ahí, ¿no? Es verdad, en algunas de ellas, sí. Es verdad. Es que desde Madrid a Valencia, si no me equivoco, están haciéndolo en hora y media. Hora y media, sí. Luego, si tardamos 2 horas y algo desde aquí, estamos hablando de 3 horas y 4. tiempo, no llegamos a las 4 casi, ¿no? Es verdad. Es increíble. Es verdad. Todo va a estar mucho más cerca cuando llegue, Pues cuando llegue ese momento. Nosotros vamos a ver, hablando de que todo está mucho más cerca, ahora en el mes de mayo comienza ya la competencia a Renfe y lo hacen con los primeros trenes low cost de la administradora ferroviaria francesa, de la SNCF, ¿no? Que se llaman WeGo o algo así, no sé, Oigo. No, WeGo debe ser, creo, y que cuestan además del orden de 10 euros el billete. Comienzan ahora, en la primera quincena de mayo, y vamos a ver en este reportaje cuál es la situación en la que vamos a ver pronto los trenes low cost en España. El próximo día 10, Rielsfera, la compañía francesa que competirá con Renfe en las líneas de alta velocidad, pone en servicio sus trenes low cost bajo la marca WeGo, que circularán en esta primera fase tan solo en la línea Madrid-Barcelona, con paradas intermedias en Zaragoza. WeGo se estrena con billetes de 9 euros, eso sí, tarifa básica, a la que habrá que añadir suplementos por elegir asiento, cambiar fecha, llevar más equipaje y, por supuesto, dependiendo de la hora de circulación. La compañía francesa logró adelantarse a Renfe con su servicio low cost que comercializa con la marca ABLO, acrónimo de la alta velocidad low cost, y que empezará a circular por el mismo corredor a partir del 23 de junio. A diferencia de WeGo, los ABLO pararán en más ciudades intermedias como Guadalajara y Tarragona, y los billetes más baratos se venderán, bueno, en este caso ya se vendieron a 5 euros. Bueno, pues ya lo ven. Vamos a tener trenes franceses, más adelante trenes italianos, e incluso dentro de Renfe le hará la competencia también su propia línea low cost, los ABLO. Pero a Galicia yo creo que no van a llegar, ninguno de ellos, al menos por el momento, ¿no? Yo me temo que en los primeros tiempos no. No hay suficiente personas circulando como para que nos hagan esto como el puente no aéreo que están haciendo entre Madrid y Barcelona con el AVE, ¿no? Claro. Primero nos tendremos que conformar con que lleguen los trenes AVE aquí, ¿no? Y ya no está mal. Ahí se plantean muchos conflictos a la hora de... muchas dudas a la hora de ver cuál es la situación en la que van a llegar esos trenes. Por un lado, se habla de que van a venir los trenes Abril, que tienen 500 y pico plazas. Eso es. Eso quiere decir que es casi como es como traer un 747 para hacer la línea
Vigo-Madrid o Vigo-Santiago o Vigo-Coruña. ¿Habrá viajeros suficientes para llenar esos trenes o eso va a condicionar a que el número de frecuencias sea menor? Eso es. esa Yo es mucho la me temo primera que eso pregunta. va a condicionar las frecuencias. Pero claro, esos trenes Abril tienen la ventaja de que circulan con los dos anchos de vía y en Taboadela pueden cambiar de vía y continuar a cualquier zona de Galicia. Y los otros no, los otros tienen que quedarse en la estación Empalme, en esos topes que hicieron y cambiar de tren. Y eso es muy incómodo. En un tren AVE hacer un transbordo es muy incómodo. Entonces necesitaríamos esos trenes. De todos No sé modos, cómo van cabría a la hacer. posibilidad de una fórmula mixta, es decir, que ese tren Claro, efectivamente, claro. el que viene a Vigo, llegue a Vigo, pero en Ourense, la gente que quiera ir a Coruña pueda hacer un transbordo y coger una lanzadera que le pone en 40 minutos en Coruña y en 20 en Santiago, ¿no? Sí, sí. Y cuando el tren va a Coruña o va a Lugo, pues los que venimos de la zona de Vigo podemos hacer transbordo en Ourense y cogerlo. Eso es. Tener la fórmula mixta del tren directo y tren lanzadera. Es un poco lo que se está haciendo hoy con estos trenes dobles que vienen hasta Orense y aquí se dividen, ¿no? Sí. Sí, no, incluso, Vamos por a ver ejemplo, cuál es lo que piensa Renfe respecto a esto, lo tiene también oculto, Sí. son de estas cosas que aún no sabemos y que pueden condicionar mucho las frecuencias y los accesos a todas las ciudades gallegas. Bueno, Manuel, nos tenemos que marchar porque el tiempo se nos acaba y bueno, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos, a ti también, por supuesto, Manuel, gracias por Gracias a aportarnos vosotros, un placer. tus buenas y juiciosas palabras y nos vemos el mes que viene. Ya sabremos entonces cómo ha empezado esa alta velocidad low cost, sabremos eso y otras muchas cosas más. Gracias por acompañarnos.